la idea de este seminario, ¿cómo se llama esto? Una charla de amigos. Una charla de amigos con Carlos Marx es ir en el sentido que habíamos planteado de la necesidad que para hacer política hay que elevar el nivel, si no caemos en la mediocridad, entonces discutimos la interna, cada reunión, que fulanito. Cuando uno empieza a tener nivel, empieza a discutir de la política en serio. Carlos Marx, aparte de ser un amigo, ha sido quien nos ha dado en la cooperativa La Juanita un encaminamiento hacia esta idea de construcción ciudadana que también nos llevó a la necesidad de intervención en política de Estado, es decir, para darle la escala de todo lo que quiero. Así que para nosotros es un placer tenerlo, a veces se nos pierde por el mundo, pero vuelve a La Juanita. Me voy a parar al lado de Carlos Marx para la foto. Parecería sentado. Bueno, buen día de todos. Bueno, gracias. Bueno, el otro día charlando con Toti, que lo vine a visitar, empezamos a charlar y le preguntaba, bueno, cómo venía con el tema de su intervención en la política, qué experiencia le había quedado de su paso por el Congreso. Y empezamos a charlar y intercambiando cosas salió la posibilidad de conversar un rato. Y así que en realidad no hay un tema específico. Ninguno de los dos sabía para qué íbamos a conversar, pero teníamos ganas de ver. Y la idea entonces es, lo que voy a compartir, como decía mi tío Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Así que no voy a defender nada de lo que comparta. Sí, por ahí lo contextualizo un poquitito. Esto lo fuimos armando a partir, son conceptos, ¿no? Y lo fuimos armando a partir de la experiencia que fuimos acumulando algunas personas en la sociedad civil. Por lo tanto, el sesgo, si se quiere, que tiene esto, es básicamente el concepto que se fue elaborando desde la sociedad civil, pero con una mirada de sociedad civil y su rol político, ¿no? No tal vez político partidario, pero sí de intervención en política pública. Así que espero que les sirva. Acá está Bernardo Toro, es un filósofo, matemático y politólogo colombiano, es como una universidad en sí misma. Y es un buen amigo y fuimos pensando mucho de lo que está acá con él. Y es un tipo así como muy humilde, porque él dice que nació en Colombia, se llama Bernardo Toro, y entonces es amigo mío. Si hubiese nacido en Estados Unidos se llamaría Bernard Bull y sería amigo de, no sé, Bill Gates. Bueno, ahí va. Entonces, la idea es, a nosotros nos parece que uno de los desafíos que tiene, voy a hablar de América Latina para no meternos en internas argentinas. Uno de los desafíos que tiene la sociedad latinoamericana, porque hay bastante similitud en varios parámetros, si miramos los distintos países de Latinoamérica, es cómo las sociedades construyen proyecto ético, ¿no? Entendido proyecto ético como la capacidad que tiene una sociedad de garantizar dignidad humana. A diferencia de la moral, ¿no? La ética es un proyecto colectivo que se construye desde la sociedad. La moral son normas que impone quien tiene el poder, ¿no? Hasta 1813 era moral tener esclavos en Argentina. Entonces, me parece que esa es una salvedad, una distinción interesante, porque se suele, ¿no? Mezclar ética con moral. La ética entendida para todo lo que vamos a compartir es este concepto. ¿Qué capacidad tenemos como sociedad de garantizar dignidad humana para todos? Hay un dato acá que a mí me parece medular, porque es lo que contextualiza a nivel mundial la realidad en un marco de 3 siglos, ¿no? Es decir, el crecimiento poblacional en 1950 éramos 2.500 millones de personas en el mundo, ¿no? Estamos ya en 7.000 millones de personas. Es decir, en 60 años el incremento poblacional ha sido de 4.500 millones de personas, si no me fallan las cuentas. Y se calcula, depende de qué indicadores se tomen y demás, que los niveles de pobreza en el mundo oscilan entre 3.500 y 4.000 millones de personas. Es decir que prácticamente la cantidad de pobres que hay en el mundo
es prácticamente el incremento poblacional que ha habido en los últimos 60 años. Es decir, algo en el sistema está fallando con respecto a este dato. Y el otro punto importante es que los niveles de consumo que hay hoy, desde el año 85, si todos estuviesen consumiendo para abastecer a ese consumo, se necesitarían los recursos de un planeta y medio, ¿no? Es decir, los recursos del planeta no alcanzan para abastecer, ¿no?, los estándares de consumo que hay hoy en el mundo. Entonces, hay como dos desafíos, ¿no?, cuando uno se plantea una política pública en marcos de proyectos éticos. ¿Cómo generamos inclusión? ¿Cómo garantizamos que los 7.000 millones de personas accedan a un determinado estándar? Pero al mismo tiempo, ¿cómo empezamos a que los hábitos de consumo y de producción cambien para que la capacidad de carga del planeta pueda abastecer, ¿no? Cuando se habla de desarrollo sostenible, esto de cómo nos desarrollamos sin tomar los recursos de las próximas generaciones, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces, para mí estos dos datos son fundamentales, y sobre todo el crecimiento poblacional, yo lo veo muy poco utilizado en los análisis, ¿no? Cuando uno hace prospectiva y piensa a futuro con respecto al diseño de políticas públicas, este dato del crecimiento poblacional lo veo muy poco presente en los estudios. Y a mí me parece mejorar. Yo quería compartir 4 cosmovisiones para construir proyectos éticos. Es decir, ¿dónde basamos la reflexión y el pensamiento de un proyecto ético, ¿no? La cosmovisión es lo que me permite, es la mirada que me permite organizar y comprender el contexto en el cual estoy organizando. Entonces, estoy haciendo trabajar mucho eso. Dale. La primera, como son 4, ¿no? La primera es la democracia entendida como la cosmovisión que organiza la sociedad, ¿no? La democracia es mucho más que un sistema electoral. No voy a meterme en los principios porque sería una charla en sí misma casi, pero entender a la democracia como la cosmovisión que permite organizar a la sociedad. La segunda es el desarrollo sustentable, es o el desarrollo, ¿no? Es decir, ¿qué concepto de desarrollo tenemos? Porque es la cosmovisión que organiza la generación de riqueza. Y acá, si querés avanzar un poquito, después volvemos. Para más. Más. A ver, avanzá. Así van viendo todo. Eso. No, entonces retrocede. Bueno, riqueza acá la definimos como la capacidad que tiene una sociedad de articular los bienes, los servicios, las transacciones y los valores, ¿no? Riqueza incluye la capacidad que tiene la sociedad de generar bienes, servicios, transacciones y valores que le permiten a la sociedad vivir dignamente y ser feliz. Ese es el concepto de riqueza. Entonces, depende cómo diseñemos el desarrollo, es cómo vamos a organizar la generación de riqueza. Después vamos a entrar por ahí a ver un par de cuadros que me parecen que están buenos para poder desarrollar un poquitito más este concepto de riqueza. Pero esta sería la segunda cosmovisión, ¿no? Democracia, desarrollo. La tercera tiene que ver con la ideología, que es la cosmovisión que organiza el bienestar, ¿no? Es decir, en función de cómo organizamos las ideas, en función del bienestar, es cómo vamos a llegar a ese bienestar, ¿no? Entonces, ideología básicamente es eso, es cómo organizo las ideas para alcanzar el bienestar, cuál es el camino del bienestar. Como hay muchas formas de organizar ideas, digamos, hay muchas ideologías. Si no, sería muy aburrido. Y el cuarto punto tiene que ver con la educación, que es la cosmovisión que organiza el futuro. Es decir, que la ley de educación 1430, ¿no? Haya llegado hasta nuestros tiempos, digamos, esté vigente en nuestros tiempos, quiere decir que, digamos, esa ley no organizó la coyuntura de Sarmiento, organizó, ¿no?, una visión de futuro. Podemos estar de acuerdo o no después con la generación del 80, etc., pero claramente lo que permite la educación es la cosmovisión que me va a organizar el futuro. Depende de cómo yo plante el sistema educativo, me va a definir el futuro de un país. Por eso Argentina fue el primer país en Latinoamérica que definió
definió a través de esta ley un sistema educativo público y de acceso universal. Además de público en el sentido de gratuito, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre bien público y otro tipo de bien. Entonces, estas 4 cosmovisiones permiten anclar la construcción de estos proyectos éticos. Este es un cuadro que a mí me parece que está bueno. Está pensado más que nada para el voluntario de organizaciones sociales, pero en definitiva el militante de un partido político también es un voluntario. Por lo tanto, voluntario en el sentido de que pone su tiempo, su capacidad, su energía, sus contactos, su agenda, su trabajo, en pos de una causa que lo trasciende, ¿no? El concepto de voluntario se lo puede llamar voluntario, voy a poner tiempo en un espacio, sea político o social, no importa. Porque es un espacio que a mí me permite trascender de mi vida cotidiana, ¿no? Con otros voy a hacer cosas que no puedo lograr solo. Entonces, cuando uno piensa en inversión social, acá no estoy hablando de la Fundación Avina donando plata, estoy hablando también de un individuo que dice voy a poner le dedico 3 horas por semana a Greenpeace o 3 horas por semana a X partido. ¿Con qué actitud yo asumo esa inversión social que es mi tiempo? Entonces, esto parece que es una plantilla, digamos, un cuadro fijo y demás. Cuando uno se involucra en proyectos éticos, sabe perfectamente que estas 4 actitudes van combinando permanentemente, no es algo lineal, digamos, no lo lean como algo lineal. Yo lo voy a explicar linealmente para poder sacar las diferencias, pero esto convive permanentemente en un proceso. Entonces, la primera actitud que se destaca acá es la actitud asistencial, ¿no? Y lo diferencio de asistencialismo, ¿no? Es decir, la asistencial es lo que permite generar condiciones de factibilidad. Yo asisto a alguien para crearle condiciones de factibilidad que le permitan salir de donde está. A diferencia del asistencialismo, que es una mezcla de asistencia con cinismo, ¿no? Es decir, yo te ayudo a cambio de algo que no te digo, pero que después te voy a pasar a cobrar. Entonces, y el asistencialismo no solamente, digamos, se cae en la política, ¿no? Hay ONG que hacen asistencialismo y hay empresas que hacen asistencialismo. Es este concepto, ¿no? Es decir, te doy algo a cambio de algo que no te blanqueo, pero que seguramente en algún momento te voy a cobrar, te des cuenta. Entonces, este concepto asistencial está puesto en términos positivos. Es lo que le permite a son las transferencias de recursos y acciones que le permite a una sociedad generar condiciones de factibilidad para poder seguir avanzando. Por lo general, la acción que caracteriza a la actitud asistencial es dar lo que sobra, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi hija crece rápido, no sé por qué, entonces le va quedando chica la ropa y nosotros la vamos donando a la persona al reciclador, ¿no? Está revolviendo la basura abajo de casa. Entonces, le estoy dando lo que sobra en realidad, lo que deja de usar mi hija. El resultado generado es mitigación de problemas, es decir, reduzco el problema pero no se lo soluciono. Y el rol social que se crea es un objeto de asistencia, es decir, esa persona va a depender de que mi hija siga creciendo para que yo le pueda dar esa ropa. El día que mi hija dejó de crecer, listo, ¿no? Entonces, no tiene capacidad de definir, ¿no?, el acceso a un recurso. Es un objeto de asistencia. Entonces, este es como el primer nivel, ¿no? Y en la medida que yo tengo claro que la asistencia, en términos positivos, sirve para crear condiciones de factibilidad, es asistencia. En la medida que la desvirtúo, ¿no?, y le pongo condiciones que no explicito, etc., es asistencialismo, en términos negativos. La segunda actitud tiene que ver con compromiso. Yo hago inversión social desde una actitud de compromiso. Transfiero recursos, ya no doy lo que le sobra a mi hija o a mí. Transfiero recursos propios. Es decir, y no necesariamente acá me refiero a recursos materiales. Pueden ser materiales, pero también pueden ser lo que hicimos, por ejemplo, con Toti cuando empezamos a recorrer ese camino juntos. Estábamos diciendo con Guille que hace como 10 años. Fue en el 2013. En realidad, lo que pusimos, yo estaba en Poder Ciudadano en esa época, lo que pusimos a disposición de la Juanita no fue plata
De hecho, me acuerdo que la charla, cuando nos juntamos con Toti a tomar un café, le digo, Toti, la verdad que nosotros no te podemos donar, porque porque Poder Ciudadano es una organización que no es donante, digamos, pedimos, no damos. Tampoco te podemos ayudar a hacer el colegio, en ese momento estaba la idea del colegio. Tampoco te podemos ayudar a hacer el colegio porque no nos dedicamos a la educación. Toti me mira y me dice, ¿para qué carajo nos juntamos? Entonces, ¿qué más o menos nos está pasando ahora? Pero ya hay un camino recorrido. Entonces, le decimos, Toti, lo que nosotros te queremos dar es la agenda de Poder Ciudadano. Después Toti contará que entendió por la agenda de Poder Ciudadano. Pero la agenda de Poder Ciudadano era un archivo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Estaban al lado un pibe azul estos lentes, no sé si es de alguno. No, puede ser mío, tuyo. No sé. Era para comprobar la honestidad de la gente. Gracias, estaba todo preparado. Lo voy a poner acá porque se va a seguir Entonces, vos es de otro, puede ser. Entonces, yo ya me perdí. ¿Para qué se juntaron? No digo vos. Todavía me lo estoy preguntando. ¿Para qué me lo estoy preguntando? Entonces, dijimos, te podemos poner a disposición el archivo de Excel, digamos, que era la agenda de Poder Ciudadano, nombres y personas. Entonces dijimos, cuando tenemos confianza con esa persona, hacemos una reunión, vos vas y le contás el proyecto de la Juanita. Y cuando no hay tanta confianza, pues es un funcionario público de ello, pedimos una reunión para la agenda de Poder Ciudadano y te damos media hora de esa reunión para que vos cuentes el proyecto. Como que te metes, como sabes hacer piquetes, te metes y haces el piquete de la reunión. Y así empezamos a recorrer el camino. Y entonces, en realidad lo que se transfirió ahí fue una transferencia de recursos intangibles, eran contactos. Después Toti lo supo aprovechar, etcétera, digamos. Pero no, con esto quiero decir que no me refiero cuando hablo de inversión social solamente a recursos tangibles, ¿no? Así, tenemos muchísimos recursos intangibles que se pueden poner en juego en una inversión social. Entonces, bueno, yeah. Déjalo prendido. Cuando Mónica ve que está aburrido, le pone música. Sí. Ya entendí la indirecta. Ahora empiezo a contar un par de chistes. Un día estaba en la legislatura de Santa Fe y suena el celular, ¿no? Eran todos legisladores. Y estábamos hablando de instrumentos de participación ciudadana, democracia semidirecta, imagínense lo que les podría interesar a los legisladores. Y suena un celular. Y entonces, yo había participado en un evento de marketing y el tipo que daba la charla sobre marketing, que yo también al público le suena un celular y el tipo dijo, déjenlo prendido que puede ser un cliente. Y entonces, yo más o menos quise hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, cuando suena el celular del legislador, le digo, déjenlo prendido que puede ser un ciudadano. No, la apagás. Todo apagando. Borrar contacto, borrar un ciudadano no. Andaba tan complicada que ni se daba Bueno, es otro indicador. Bueno, entonces, básicamente aquí se transferir recursos propios, no lo que te sobra. Lo que generas es capacidad instalada, recursos a esa organización con la cual estás interactuando, y lo que tenés es un proyecto fortalecido, pero todavía dentro del mismo contexto, ¿no? Es decir, esa capacidad todavía no ayuda a esa organización a cambiar el contexto en el que opera. La actitud de riesgo, la tercera, tiene que ver con, además de transferir recursos propios, es acompañar el proceso, ¿no? Por ejemplo, típico de un consultor, yo no sé si acá alguien trabaja de consultores, está todo bien, pero muchas veces los consultores van, transfieren recursos, y después se van. Y no se genera la capacidad instalada en la organización para que puedan aplicar esos recursos transferidos. Entonces, cuando yo asumo una actitud de riesgo, acompaño el proceso de los recursos transferidos para garantizar que de la capacidad instalada pasemos a capacidad aplicada. Y lo que hacemos ahí, por lo general, es incluir a las cadenas de valor, ¿no? A esa organización a la que yo estoy acompañando, la ayudo a dar ese salto, le incluyo en una cadena de valor distinta.
Y después, pues, ¿conocen lo del consultor? Está buenísimo lo de la oveja. ¿No lo conocen? No. Sí, yo estoy medio disperso, pero es sábado. Llega una camioneta así 4x4 a la punta de una colina donde había un pastor con su rebaño de ovejas. Llega el tipo y le dice: si yo adivino cuántas ovejas vos tenés, me das una oveja. El pastor lo mira, dice: no te lo va a adivinar, ¿no? Pero bueno, sí, ¿cómo no? Entonces saca la computadora, el tipo, ¿no? Dice: usted tiene en este rebaño 4.600 ovejas, 63% son macho, el resto son hembras y tiene 436 ovejas embarazadas. ¡Wow! Dice: exactamente, es así. Entonces se baja el tipo, agarra la oveja, la sube a la camioneta, arranca y antes de que se vaya, el pastor le dice: si yo adivino ¿de qué trabaja usted? ¿Usted me devuelve el animal? Sí, por supuesto. Usted es consultor. ¿Cómo sabe? Porque vino sin que lo llame. Me dijo cosas que yo ya sabía y además no entiende nada del negocio, así que devuélvame el perro. Se usa ahora, se usa. No, es una plata. Antes eran los abogados, ahora son los consultores. Bueno, y la Abogado última... hay varios, Abogado hay varios. Abogados de varios, y ahora están los abogados consultores. Bueno, y después la actitud de transformación. La acción es acá, ya invertir en lo que el otro necesita. Ya acá dejás de dar lo que tenés y es identificar qué necesita el otro y ponerlo en juego de esa organización o de esa persona. Y vean cómo pasamos de dar lo que sobra a invertir lo que el otro necesita. Y por eso, para invertir en lo que el otro necesita, como no lo tengo el recurso yo, porque por lo general las necesidades son infinitas y los recursos limitados, entonces obligadamente acá me tengo que articular. Después vamos a ver cómo articularlo, pero necesariamente tenemos que empezar a articular, que eso es la polenta de los años. Resultado generado, capacidad transformadora. Y el rol social creado es un sujeto de cambio. Pasamos de un objeto de asistencia a un sujeto de cambio. Digamos, el objetivo de la inversión social que hagamos tiene que ser generar sujetos de cambio empoderados para definir su propia calidad de vida e incidir en la calidad de vida colectiva. Si no, estamos yendo acá, ¿no? Entonces, si estamos haciendo asistencia, si el objetivo mío es terminar acá. Porque lo que estoy generando con la asistencia es crear las condiciones de factibilidad para llegar acá. ¿No? Si me quedo acá, estoy haciendo asistencialismo. Okay. Este es un cuadro que acabamos de armar. Es la primera vez que lo voy a presentar. Por lo tanto, hagámoslo bolsa. Porque yo creo que si pasa el filtro de ustedes, lo sigo usando. ¿Sí? Hay un punto acá que es, digamos, ¿en qué democracia estamos viviendo? ¿Qué democracia se está construyendo en Latinoamérica? Para no hablar de Latinoamérica. Entonces, acá hay cuatro variables. La institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? La institucionalidad son el conjunto de normas e instituciones que le permiten a una sociedad sostener en el tiempo soluciones a problemas y dilemas. Esa es la institucionalidad, es el marco normativo e institucional que le permite a una sociedad mantener en el tiempo, en el largo plazo, las soluciones a problemas y dilemas sociales, colectivos. Entonces, cuando decimos hay baja institucionalidad, quiere decir o que no tenemos las leyes adecuadas, o que tenemos debilidad en las instituciones, que no tenemos la capacidad de sostener soluciones en el tiempo. Y el otro eje es la parainstitucionalidad, ¿no? La parainstitucionalidad es el estado paralelo, ¿no? Lo que sería todo el... Después vamos a ver la fórmula de contextos hostiles y ahí va a estar más claro qué definimos por parainstitucionalidad. Pero, en pocas palabras, parainstitucionalidad es a la parainstitucional, a los canales informales, a este estado paralelo que se termina formando en los países donde hay, sobre todo, alta corrupción. Entonces, el eje de la institucionalidad, el eje de la parainstitucionalidad.
Y los otros ejes, esto entonces son los ejes del Estado. Y acá tenemos los ejes de la ciudadanía. Una ciudadanía fragmentada, partida, ¿no? Sin redes. Se dice que pobreza no es si yo tengo mucha o poca plata en la cuenta bancaria, ¿no? Pobreza tiene que ver con dos cosas, con ausencia de redes, de capital social, de contactos, y el otro aspecto de pobreza, ausencia de redes y falta de acceso a oportunidades. Por eso, cuando yo escuché a Totti la primera vez, que fue en el 2002, fin del 2002, en un panel que lo habían invitado a Totti, y él decía, yo no elegí ser piquetero, yo elegí ser trabajador, y entonces explicaba por qué la Juanita y el MTD en ese momento no aceptaba los planes asistenciales del Estado como movimiento, ¿no? Porque lo que había que recuperar era la cultura del trabajo y no caer en el clientelismo, etc. Y el otro objetivo, me acuerdo que decía, era que yo espero que mis hijos, ¿no? Y nuestros hijos, decía, no sean piqueteros. Y para eso hay que generar acceso a oportunidades, y uno de los principales accesos a oportunidades es la educación. Entonces, sociedades fragmentadas, por lo general, lo que resta es capacidad de generar oportunidades y acceso a recursos. Como contrario, tenés una sociedad empática, empatía, ¿no? La capacidad que tengo de ponerme en el lugar del otro, de entender al otro para poder operar. Hay un buen texto, yo no sé si lo mandé, de la inteligencia... ¿Cómo? Sí, inteligencia emocional es un buen concepto para poder estructurar espacios colectivos. La inteligencia altruista. Altruismo no desde el aspecto solidario de qué bueno que soy, sino de lo estratégico que es articularse con el otro, entender al otro, porque esta persona en este paper, que después se los mando si quieren, él sostiene que la inteligencia no es algo innato, no es que yo nací inteligente, el otro nació. La inteligencia es adquirida en la medida que vos accedes a oportunidades y te rodeas de gente más capaz que vos. Entonces, la empatía, lo que te genera, el altruismo, digamos, en la medida que vos ayudás a la gente a que acceda a más oportunidades y acceda a más inteligencia, tu inteligencia se enriquece, ¿no? Entonces, sociedades empáticas frente a sociedades fragmentadas, ¿no? Es decir, entonces, tenemos los cuatro ejes, que son bien opuestos, ¿no? Legalidad, ilegalidad, formalidad, informalidad, digamos, redes sociales y acá redes sociales y acá sociedad ilegal. Entonces, hay cuatro planos en función de estos cuatro ejes. El que se acerca a la institucionalidad con sociedades empáticas, con sociedades fuertes, lo que se genera es Estado de Derecho, ¿no? Y tenés democracia como proyecto ético, como dignidad humana. Es decir, si hay Estado de Derecho, está garantizada los canales de acceso a la dignidad humana. Entonces, este sería el cuadro más virtuoso. Cuando tenés institucionalidad, pero tenés fragmentación, ¿no? Los sectores, se pone la corporativización y tenés la democracia como proyecto moral, lo que decía al principio, ¿no? Acá construimos la dignidad humana entre todos. Acá la norma la fija el que tiene el poder. Y vuelvo al ejemplo, ¿no? Hasta 1813 en Argentina era moral tener esclavos. Cuando tenés una sociedad empática, pero tenés parainstitucionalidad, tenés ilegalidad, etc., tenés cartelización. Cartelización, ¿no? Es lo mismo que corporativización, pero del delito, ¿no? Los carteles. Se carteliza la sociedad. Y tenés democracia como proyecto de delito. Entonces, acá lo que tenés es parainstitucionalidad, corrupción, delito organizado, etc., pero como hay empatía, como hay reglas de juego todavía, tenés... ¿no? Exacto. Tenés cartelizaciones, ¿no? Tenés asociaciones ilícitas organizadas. Y cuando tenés fragmentada la sociedad y además parainstitucionales, si no hay ilegalidad, etc., se genera, y después vamos a ver esta fórmula, mega corrupción, que es la democracia como proyecto de impunidad. Es decir, sobrevive el más fuerte.
¿no? Es decir, esto sería, por ejemplo, México, Colombia. No, Argentina todavía no está acá. Va camino acá, pero no está acá. Estaría entre acá y acá. Entonces, a mí me parece fundamental porque en las sociedades, en los países, estos 4 cuadrantes van a convivir permanentemente. El gran desafío que me parece que tenemos como espacios políticos, digo, de política institucional, es cómo agrandamos este cuadrante para reducir el resto. ¿No? En la medida que este cuadrante sea grande, ¿no? Se reduce la capacidad de daño del resto. En la medida que este cuadrante se achique, ¿no? Avanza la ilegalidad, avanza la fragmentación, etc. Entonces, todo este cuadro es para, además de ganar tiempo, porque el calle que me pagó Toti explica lo que vive. ¿Sobrevivió este cuadro? Sí, sí. Buenísimo. Si todo el mundo estuviese esperando, y sobre todo los que definen el poder, estuviese esperando que nosotros desarrollamos proyectos éticos, sería mucho más fácil, digamos, ¿no? Estaríamos todos muy bien. Pero nosotros hacemos lo que hacemos en contextos hostiles. Entonces, tomé 2 contextos hostiles nomás. Uno es megacorrupción. Digamos, ya hay más que, para mí, digamos, ya hay más en las sociedades latinoamericanas, muchas de ellas ya operan saliendo de la corrupción estructural, ya hay megacorrupción. Estas fórmulas tienen el rigor de un horóscopo, así que no le den mucho, pero son gráficas, digamos, y además permite explicarlo de manera concreta. La fórmula de la corrupción son transacciones dañinas más parainstitucionalidad menos poder ciudadano. Acá no me refiero obviamente a la ONG, ¿no? Me refiero al concepto de ciudadanía empoderada. Gracias. Transacciones dañinas. Dale. Vamos a la siguiente fórmula. Está tan buena esta fórmula que Desapareció. ahí está. Dale, porque esto lo animó mi hija de 8 años. Está practicando para como sexo. Ahí va. Tiene 3 componentes las transacciones dañinas. ¿Cuándo hay transacciones dañinas? Cuando el que maneja las transacciones, el que define la calidad de la transacción, se dedica a administrar delito, a administrar ignorancia, a administrar pobreza. Administración de pobreza, acá no me refiero a las ciencias económicas que administran escasez, no me refiero a la administración deliberada de pobreza. A través de La fábrica del pobre de Duarte. exacto. Administración de delito, financiar las políticas del delito, y administración de ignorancia, básicamente es degradación de la escuela pública. Entonces, esta experiencia la vivimos con Guille en Santiago del Estero cuando fue intervenida, por ejemplo. Vos trazabas una radiografía de lo que era el estado de Juárez, de Carlos Juárez, y su mujer Nina, y era perfectamente esto, digamos, ¿no? Es decir, esto se proyecta, bueno, estamos en el conurbano, no necesitamos ir muy lejos, pero lo que pasa es que en Santiago del Estero ya era anacrónico el feudo, ¿no? Entonces se le vino abajo, no porque en Argentina las provincias estuviesen institucionalizadas y demás, sino porque tuvieron, ¿se acuerdan de ese problema con las 2 chiquitas que mataron, el crimen de la dársena? Y ahí el gobierno federal intervino. Y por suerte mandó un tipo como Pablo Lanuse, que no venía de la política tradicional, de un dogmático de la institucionalidad, y pudo hacer cambios. Finalmente se terminó armando un juarismo sin Juárez, pero bueno, en un año no se puede hacer magia. Y lo que vos veías en Santiago del Estero era básicamente esto, groseramente esto, ¿no? Es decir, había una administración de delito, ¿no? Y de presión y opresión a la gente. Vos ibas nosotros nos tocó dar charlas en Santiago del Estero durante la gestión de Juárez, y vos terminabas la charla, nosotros íbamos a hablar en esa época sobre herramientas de participación, no ibas a hablar de Santiago del Estero. Terminabas la charla, abrías a preguntas y la gente no preguntaba en público. La gente se acercaba a vos y le decía, che, pero era diálogo. Y decías, qué raro, ¿no? Sentías una opresión terrible. Y cuando llega Pablo Lanuse, entre las cosas que se encuentran eran, no sé, como 50.000, 80.000 fichas, creo que había más fichas que pobladores de Santiago, todas a mano, fichas de comentarios que hacían los vecinos. Era como un sistema de espionaje bien primitivo,
Y ahí entendías después por qué la gente no preguntaba en público, porque quedaba todo registrado. Administración de pobreza, esto no necesito explicar, y administración de ignorancia en la degradación de la escuela pública en Santiago era terrible. Entonces, cuando quienes tienen que definir lo público se dedican a administrar el delito, pobreza e ignorancia, se generan transacciones dañinas para la construcción de los bienes públicos. Sí. Para institucionalidad. Dale. Ahí tenemos también 3 elementos de la parainstitucionalidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Acá hay una silla, y acá hay otras. Así no se quedan parados. Acá te la puedo. Porque encima de aburrido estar parado es... Bueno. El contexto de la parainstitucionalidad es cuando se registra corrupción estructural, más asociaciones ilícitas en el gobierno, más crimen organizado, cooptando el gobierno. Corrupción estructural, yo creo que ahí viene una... A ver si está la formulita, sí. A ver, corrupción puede haber en los tres actores de la sociedad, ¿no? Estado, mercado y sociedad civil. La corrupción estructural en el Estado responde a esta fórmula. Esta es la única fórmula seria porque responde a un estudioso de la transparencia que se llama Robert Klitgar, que definió corrupción estructural como M más D menos T, monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Es decir, cuando un gobierno tiene el monopolio del poder, administra los bienes públicos de manera discrecional y resta capacidad de control ciudadano sobre las políticas públicas y los presupuestos públicos, se dan las condiciones para que exista corrupción estructural en el Estado. Cualquier similitud con Argentina es pura casualidad. Pero también la empresa puede generar mecanismos de corrupción o estándares de corrupción estructural cuando genera debilitamiento institucional. Es decir, cuando una empresa financia a un candidato para después imponerle reglas, está debilitando la institucionalidad, está rompiendo las reglas. Cuando coimea para ganar una licitación, está rompiendo reglas, está debilitando la institucionalidad. Cuando enajena o engaña a los consumidores, ¿no? La fórmula típica es mal informar o negar información al consumidor, etc. ¿Cómo? Index del Estado en este caso, acá estamos hablando del sector privado, ¿sí? Es decir, cuando la empresa colabora a la corrupción estructural. Y cuando se apropia de bienes públicos. Por ejemplo, cuando contamina un río. Entonces, genera condiciones de corrupción estructural la empresa también. Y la sociedad civil también puede generar condiciones de corrupción estructural. Acá no se liga tanto a la parte económica, porque la sociedad civil no genera recursos en términos financieros, pero sí puede bastardear, digamos, la construcción de capital, no capital financiero. ¿Cuándo? Cuando se apropia de la misión, ¿no? La misión de un partido político, la misión de un movimiento, la misión de una ONG, no es de la organización, es de la sociedad. Poder ciudadano. Para hablar de poder ciudadano tranquilo, porque la puedo criticar, ya casi es una autocrítica. La misión de poder ciudadano es lograr que la gente participe más allá del voto. Si hay un jujeño participando y controlando la legislatura de Jujuy y no tiene idea que existe poder ciudadano, igual poder ciudadano cumple su misión. Porque poder ciudadano no necesitan que los 40 millones de argentinos estén participando en poder ciudadano. ¿Por qué? Porque la misión de participar más allá del voto no es de poder ciudadano, es de la sociedad. Es una causa social. Entonces, las organizaciones impulsan causas sociales. Cuando se apropian de esa causa, están corrompiendo. Entonces, la diferencia que hay entre Coca-Cola y poder ciudadano justamente es esa. Coca-Cola tiene que imponer marca. Porque si sale a decir, tome gaseosa, y la gente toma Pepsi, Coca se funde. En cambio, poder ciudadano sí puede salir a decir, participe más allá del voto. Y vos participás donde querés. Entonces, ¿por qué? Porque el poder ciudadano no tiene que imponer marca. El poder ciudadano lo que tiene que hacer es impregnar misión. Esa misión de la sociedad. Cuando se piensa como fin y no como cuando su estructura se convierte en un fin y no en un medio, ¿no? El poder ciudadano es un intermediario entre esa misión de la sociedad y la sociedad misma. Cuando el poder ciudadano se empieza a construir hacia adentro, y acá los donantes tienen mucha responsabilidad, o cuando la política se empieza a construir hacia adentro, ¿no? Cuando un funcionario se acostumbra al sueldito, entonces empieza ya no a operar en función de
la misión partidaria o los valores del partido, sino convierte al partido en una pyme para asegurarse un ingreso. Bueno, están convirtiendo a ese instrumento, que es un instrumento social, en un fin. En vez de medio, dejan de ser medio para ser fin. Y cuando resta articulación social, ¿no? Es decir, la sociedad civil puede fragmentar a la sociedad también, ¿no? Es decir, cuando hay una donación y las organizaciones empiezan a pelear por acceder a esa donación, empiezan a fragmentar a la sociedad, los empiezan a convertir en clientes de esa donación, también están fragmentando, están rompiendo articulación social, ¿no? O cuando no construyen redes. Es el aprendizaje después de... Yo soy muy joven, tengo 18 años, pero 18 años del sector. La experiencia, yo diría que es tan dañino para la construcción de espacios colectivos, de redes, es tan dañino el que va por el oro como el que va por el bronce. Es decir, el que va por el oro termina corrupto, y el que va por el bronce termina mezquino. Y los dos rompen articulación, rompen red social, ¿no? El que roba porque roba, y el que es mezquino porque no puede construir colectivamente. Quiere salir en la foto, quiere ser el dueño del ONG, ¿no? Entonces, el oro y el bronce surge de una anécdota. Este es buenísimo porque Martín Sabatella, yo no sé si lo conocen. Yo lo conozco muchísimo. Con Martín Sabatella nos conocimos cuando Martín Sabatella era joven. Sí, yo la verdad que no lo puedo creer. Pero bueno, dicen que el poder no transforma, es enmascara. Con Martín apenas llega a la intendencia en Morón, él tenía 29 años. Viene a Poder Ciudadano y dice: me tengo que enfrentar a la licitación del contrato de residuos, que es el de los municipios, es el de mayor plata, por lo general, el de recolección de residuos urbanos. Y le había armado un club. Entonces dice: ¿Poder Ciudadano tiene un proyecto o algo que me ayude a generar una licitación transparente? Le decimos: sí, justamente, se llama Contrataciones Transparentes, le explicamos el programa, qué sé yo, bueno, lo implementamos, no importa cómo termina el cuento, mejor dicho, el cuento termina bien porque se implementa como, se hace una audiencia pública para discutir el pliego y evitar que se direccione el pliego hacia una determinada empresa, que es una de las formas de dirigir, digamos, las licitaciones públicas, es armar un pliego a medida, ¿no? El pliego es el que pone en la institucionalidad de la licitación, que fija la regla del juego. Si yo armo reglas de juego a medida de alguien, listo, digamos. Lo que estoy haciendo es dirigir una licitación pública a quien la va a ganar. Estoy generando un circo en función de eso, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, en la audiencia pública viene una empresa y dice: si ustedes bajan el requisito que se pone en el pliego en un año, el requisito decía, por ejemplo, para poder presentarse a la licitación, la empresa tenía que tener 5 años de experiencia en la prestación del servicio, aunque es una cosa lógica, digamos así. Bueno, esta empresa dice: si ustedes le bajan un año nada más, en vez de 5, son 4, pueden entrar 3 empresas más a la licitación. Fíjense como con un artículo estaban dejando a 3 empresas afuera. Un artículo que tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces, se discutió el pliego, se cambió como un 70% el pliego que había mandado Sabatella y demás, lo termina aprobando el Consejo Deliberante, y el segundo tramo es un programa que lo que hace es, digamos, desde la sociedad civil, reforzar los controles durante el proceso licitatorio. Entonces, hay una serie ahí sería largo explicar, pero como conclusión de este proceso, Morón ahorró 13 millones, en ese momento todavía era el 1 a 1, ahorró 13 millones de dólares en esa contratación. Es decir, quien gana, que no era la empresa que estaba, prestó el servicio en 13 millones de dólares menos. Así que imagínense si en un municipio que no es de los más grandes del conurbano, y en una sola licitación se pudo ahorrar 13 millones de dólares, imagínense la plata que se va por hechos de corrupción y por mala toma de decisiones. Entonces, ahí nos hicimos amigos con Martín. Yo ahora hace rato que no lo veo, por razones obvias, porque yo trabajo en Clarín. y entonces, un día cuento una anécdota, Martín, que lo invita Solá, creo que era el gobernador de la provincia en esa época, lo invita Solá a... En ese momento Martín le decía el tren fantasma del conurbano, que eran el resto de los intendentes que no era él, ¿no? Entonces invita a todos los intendentes del conurbano a una reunión. Y en el almuerzo queda al lado de Hugo Curto sentado, ¿no?
Entonces, Culto le dice, ¿vos sos el pibe de Sabatella? Sí, Culto. Yo te voy a decir algo. Los metales no se mezclan. Vos ya fuiste por el bronce, ahora no se te ocurre ir por el oro, Un poeta de la amenaza, ¿sí? Entonces, esto del oro y del bronce es bien interesante porque, digamos, el que va por el oro, ¿no?, rompe redes sociales, y el que va por el bronce también rompe redes. Entonces hay que estar muy atento a todo este tema en los espacios de articulación del que quiere salir en la foto, ¿no? Es decir, el caso cuando, por ejemplo, uno de los vínculos que construimos para acompañar el proceso de la Juanita con Totti fue presentar a Totti a Martín Churba, y se lanzó, bueno, la historia la conocen mejor que yo, ¿no? Es la campaña de Pongamos el Trabajo de Moda y demás. Y ahí, digamos, después eso tuvo mucha difusión, y Poder Ciudadano no salió en ninguna foto. No, pues la estrategia de Poder Ciudadano no era salir en la foto de Martín y Totti, sino era generar condiciones para que la Juanita pudiera meterse en la agenda de institucionalidad. ¿Y por qué era importante meter a la Juanita en la agenda de institucionalidad? Es decir, que la gente de la Juanita pueda controlar el Consejo Deliberante, etc. Porque el bien público, digamos, el bien colectivo, se define adentro de las instituciones. Entonces, era vital que se pudiera, los vecinos de la Juanita, empoderarse, y para eso había que crear condiciones de factibilidad. Y una era generar emprendimientos productivos. Y Martín Churba podía ayudar a eso. Entonces, en realidad, el objetivo de Poder Ciudadano era crear condiciones de factibilidad en la Juanita para después contar y venir digamos, a presentar los programas. Pero si no estaban creadas las condiciones de factibilidad, era imposible. Entonces, depende de la estrategia que uno tenga para promover este tipo de articulaciones. Cuando uno no tiene estrategia, por lo general es armar articulaciones para salir en la foto, ¿no? El problema que tiene para mí América Latina es que hay muy poca gente trabajando para que la gente correcta llegue al lugar adecuado, ¿no? Es decir, por lo general encontramos gente correcta y la empezamos a usar para llegar uno al lugar adecuado, ¿no? Entonces, en la medida que haya espacios que empiecen a generar liderazgo de articulación, no liderazgo personalista, para que la gente correcta llegue al lugar adecuado, yo creo que vamos a cambiar la mezcla. En la medida que operemos como venimos operando, va a costar muchísimo. Bueno, sigamos, volvamos para atrás, regresemos. Entonces, corrupción estructural, ahí vimos las tres fórmulas de la corrupción estructural. Asociaciones ilícitas son básicamente, digamos, las fuerzas políticas que se apoderan de los espacios del Estado y operan desde adentro del Estado. Y el crimen organizado son las asociaciones ilícitas que por fuera del Estado, es decir, trata, tráfico, etc., cooptan, ¿no?, aceitan los canales del Estado y operan desde los canales del Estado. Por eso, no sé si conocen a Gustavo Vera, sería bueno que dar una charla también acá. Lo que dice Gustavo Vera es: ¿por qué cuesta tanto sacar al crimen organizado del Estado? Porque el canal que hay que aceitar es siempre el mismo. Entonces yo me dedico a la trata de personas. Entonces vengo y me junto con las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura, con la justicia y con la política. Aceito ese canal y entramos en trata de personas. Y atrás viene narcotráfico, armas, contrabando, etc. Porque el canal siempre es el mismo. Entonces manejan fortunas. Una vez que se penetró ese canal, es muy difícil romperlo. Entonces, la parainstitucionalidad, cuando hablábamos del eje de parainstitucionalidad en el cuadro de la democracia, la parainstitucionalidad básicamente se compone de corrupción estructural, que es lo que genera las condiciones estructurales para que haya corrupción y delito; asociaciones ilícitas, que es la captura del Estado desde el sistema democrático, desde lo electoral; y crimen organizado, que es la captura del Estado desde afuera. Y acá nos referimos ahora a poder ciudadano, resta, ¿no? Es decir, ¿cuándo se resta poder ciudadano? Cuando se genera restricción de acceso a derechos, ¿no? Es decir, que la gente no pueda acceder a la justicia, que no pueda acceder a los mecanismos para poder ejercer derechos, todo este sistema, digamos, de democracia semidirecta, todos los instrumentos que hay para que la gente participe y que nunca se activan. Ignorancia cívica, ¿no? Es decir, la educación no genera formación cívica, no nos forman como ciudadanos,
y plena discrecionalidad en cuanto a la administración de los recursos del Estado. Entonces, esto resta capacidad, resta empoderamiento a la ciudadanía. Es decir, cuando hay funcionarios que manejan discrecionalmente los recursos del Estado, cuando no tenemos ciudadanos formados para poder ejercer su rol de ciudadano, y cuando se restringen los derechos, el acceso a derechos, tenemos una ciudadanía con baja capacidad de compra. Okay. Entonces, este es el primer paquete, digamos, de contexto hostil, ¿no? La mega corrupción. El otro es la inequidad. Es decir, acá no necesito explicar demasiado, pero identificamos tres niveles de inequidad. La marginación, es decir, la gente está al margen, todavía no se cayó de la hoja, tenés cierta presencia y contención del Estado. La exclusión, acá ya sí, la gente se fue del sistema, tenés plena ausencia del Estado, yo creo que 70, 80 era marginación, 90 claramente, la década del 90 fue claramente exclusión, ¿no? Ausencia del Estado. E insularización, que para nosotros es un fenómeno que se termina de instalar a partir del 2001 y sigue, viene de insular, de isla. Este es un concepto que utilizan los que investigan el tema del diseño del transporte público de colectivos, ¿no? Cuando hay un mal diseño del transporte público, empiezan a haber barrios que quedan aislados, ¿no? Bueno, llega, toda la gente tiene que mirar 20 cuadras para acceder a un colectivo. Entonces quedan insularizados, quedan aislados. Lo mismo pasa con el manejo de la pobreza. Es decir, con la marginación y la exclusión lo que se hacía era, como había todavía territorio y demás, se escondían los márgenes, ¿no? La pobreza se escondía en los márgenes. Con la insularización, como ya no hay más terreno para esconder, entonces empiezan a convivir, ¿no? Entonces tenés un country y un asentamiento, ¿no? Y lo que pasa con la insularización es que, así como la marginación y la exclusión, cuando escondés la pobreza no la ves, con la insularización te acostumbras. Entonces es normal para un habitante de la ciudad de Buenos Aires ver a un conciudadano revolviendo basura en la bolsa de basura que deja siempre. Entonces los niveles de dignidad humana empiezan a descender, ¿no? Porque si nos acostumbramos y decimos que es normal que la gente revuelva basura, estamos bajando los niveles de dignidad humana. No puede ser de ninguna manera un proyecto ético, ¿no? Una sociedad que se acostumbre a ver a la gente revolviendo basura, cuando eso se soluciona con una ley, ¿no? de separación en origen, y listo, y el reciclador deja de revolver basura. Entonces, el peligro de la insularización es que terminás escondiendo a la pobreza, no porque la llevas a los márgenes, sino porque empezás a convivir con ella. Y empezás a bajar los estándares de dignidad humana. Entonces, tres niveles de inequidad. Hay un problema acá que es sociedad civil, partidos políticos. El tema es cómo se construye potencia para el impacto. Si yo no logro construir potencia, muy difícil logro impacto. No voy a poder impactar. Claro. Esto lo explico rápido. Hay tres componentes que yo necesito para construir potencia para el impacto. Si no, estamos fritos. Y por eso es tan complicado construir potencia, porque tienen que articularse estos tres elementos. Pueden ser más, obviamente, pero estos tres no te pueden faltar. Y tienen que articularse en simultáneo. Por eso es tan complicado, ¿no? Porque a veces vos tenés dos elementos, un elemento, pero te faltan combinar los tres. Masa crítica, institucionalidad e incentivos. ¿Qué entendemos por masa crítica? Yo creo que esto le va a salir mucho cuando la mesa chica del movimiento o del partido tenga que definir a quién hay que sentar en los distintos proyectos que vayamos a impulsar. Una cosa es capital social, ¿no? Que es toda la red de la que yo dispongo. Ahora, no todo el capital social te sirve para todo, ni hay que meter a todo el capital social en una sola causa, porque si no, te queda fuera la otra. Entonces, hay que ir identificando masas críticas. Guille, si querés, avanzamos para explicar. Masa crítica tiene tres masas. Avanzamos. Acá. A ver, no, la otra. Bueno. No, sería avanzar. Retroceder nunca rendirse jamás. Acá. Hay tres como segmentos para poder armar una masa crítica. Uno es elite. Acá elite no me refiero obviamente a cuántos apellidos tengo ni cuánta plata tengo en el banco. Elite, ¿qué es elite? Es el actor cuya decisión impacta de manera determinante en la sociedad en la que actúa. Eso es elite.
Digamos, el que coordina a los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires es el IT, porque tiene más información que Macri. Bueno, no se necesita mucho, ¿no? Pero a lo que voy es, digamos, no tiene que ver, porque el concepto de elite se liga justamente a posición social. En términos de esta presentación, el elite es cuya decisión impacta en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la elite que yo tengo que sentar, ¿no?, para formar la masa crítica de un proyecto? ¿Por qué es importante la elite? Porque justamente permite acceso a información relevante, no toda información es relevante, a conocimiento, a redes, a agenda, a masa social, a institucionalidad, a poder formal, a imaginarios colectivos, a recursos. Entonces, elite la tengo que sentar en la mesa. Adelante. El segundo nivel para armar la masa crítica es el actor emergente. Es decir, es el que está jugando el partido pero no define la regla del juego. Y por lo general, el rol que tiene la sociedad civil ahí es de articularlo. Como está emergiendo, la élite ya está consolidada, entonces se conocen. Por lo general, ¿no?, ustedes van a... Bueno, ustedes estuvieron en el Congreso, van a comer al comedor de los diputados, y ahí vos ves que gente que se está puteando cuando lo filma en la televisión, se están comiendo juntos. Entonces, digamos, esos están bien articulados, ¿no? Es decir, el actor emergente por lo general es el que está saliendo. Entonces, un buen rol que se puede armar ahí es articular a los actores emergentes que comparten valores, etcétera, porque él está prestando un servicio, porque no tiene red del actor emergente. Y lo que genera el actor emergente es romper la comodidad de la élite. Es decir, es la que genera movilidad social, ¿no? Porque está empujando para empezar a definir también las reglas del juego. Y el último actor, para armar la masa crítica, es cuál es el conjunto de actores que vuelve legítimo un proyecto ético. Porque yo puedo tener a la élite y al actor emergente, pero si no ancla en la sociedad, digamos, no es un proyecto ético, se vuelve un proyecto moral, ¿no? Es decir, lo terminan construyendo los que tienen cierto poder. Entonces, y acá varía, ¿no? Es decir, habrá masa crítica que valida y que pueda responder, por ejemplo, a una ley, puede estar definida en una ley. Es decir, si yo presento una iniciativa popular, tengo que cumplir la ley. La masa crítica que me legitima son 600.000 firmas, ¿no? En caso, por ejemplo, ahora, después puede haber una masa crítica que sean víctimas, por ejemplo, ¿no? Es decir, un día que quise a Washington a conocer ONGs, conocí una, los tipos habían detectado que había una fuerte presión de las clínicas privadas de salud para poner una ley que pusiera topes a las indemnizaciones por mala praxis. Es decir, a mí me agarraba un médico, me cortaba una pierna y me tenía que operar el apéndice, entonces había un tope, ¿no? Es decir, lo que querían las clínicas era que haya un tope y decir, bueno, a vos te damos $10.000 y entonces esta ONG dijo, esto es una locura, si a Charlie le cortan la pierna no va a poder laburar más, digamos, y va a tener que vivir de la indemnización. Entonces no puede haber un tope, ¿no? La ley tiene que, la justicia tiene que definir en función de cada caso cuánto le corresponde, etc. Entonces se opusieron. ¿Y qué hicieron? No hicieron un paper, no contrataron a un experto en salud. Identificaron a una víctima de mala praxis en cada uno de los estados, son 52, 53 estados, consiguieron una donación para que un mismo día todas esas víctimas fueran al Congreso y le explicaran cada uno a su representante por qué no tenía que sacar esa ley. Y esa ley no salió, ¿no? Es decir, acá, el que legitimó la movida fueron 53 personas, ¿no? Estratégicamente elegidas. Entonces, la masa que te valida un proyecto va a diferir del contexto, etc. Entonces, volvamos a la fórmula. Ahí. No, ahí. Entonces, masa crítica, institucionalidad ya la definimos, e incentivos. Incentivo es el interés que tienen los actores de lograr un objetivo. Entonces, ese objetivo puede ser un objetivo colectivo o puede ser un objetivo particular. El desafío es cómo alineamos los objetivos, los incentivos individuales para que confluyan en objetivos colectivos. Entonces, ¿qué pasa si a mí me falta alguno de estos componentes? Si me falta masa crítica, difícilmente voy a tener la capacidad de lograr la potencia y el impacto que necesito.
porque no voy a acceder a los recursos, no voy a tener la capacidad de legitimación en la sociedad, etc. Si yo tengo institucionalidad, tal vez logre cambios, pero van a depender del contexto del funcionario de turno, no quedan anclados en el largo plazo, no quedan ancladas en las instituciones y en las normas. Y si tengo los incentivos desalineados, ¿no? Puedo convocar a la construcción de un proyecto ético, pero puede terminar en la construcción de un proyecto corporativo, cartelizado, individual, etc. ¿No? Un buen ejemplo de incentivos desalineados es, yo no sé si recuerdan en la década del 90 que hubo un presidente llamado Menem. Bueno, Menem, una de las primeras cosas que hace cuando llega a la presidencia fue promover, ¿hay abogados acá? ¿Sí? Bueno, me van a poder corregir. Menem, una de las cosas que hace primero fue impulsar el código, las reformas al Código de Procedimientos Penales. Antes la justicia penal era toda escrita, etc. Estos juicios de tribunales orales que vemos ahora por la televisión es una cosa que empieza a partir de la reforma que impulsa Menem, ¿no? Entonces, ¿qué hace Menem? Menem dice, ¿tengo la masa crítica para la reforma? Sí, digamos, la masa crítica la tenía porque tenía mayoría en el Congreso, etc. Estaba aportando la institucionalidad, porque supone que la justicia oral es mucho más ágil, facilita el acceso a la justicia, etc. Ahora bien, ¿qué pasó con el incentivo de Menem? Ahí. Cuando Menem llega al gobierno, Menem, yo parto de la base que, digamos, el tipo respondía a una asociación ilícita. Entonces, las asociaciones ilícitas hacen la siguiente progresión, ¿no? Convierten un negocio en negociado, negociado en corrupción, corrupción en impunidad, e impunidad en ostentación. Bueno, no pueden dejar de tentarse. Y entonces, cuando llegan a la ostentación, ahí es donde tenés que entrar, ¿no? Porque empiezan a dejar huellas digitales. Entonces, pero cuando se mueve en el ámbito de la impunidad, es decir, Menem como asociación ilícita necesitaba impunidad. Entonces, ¿qué hacen? Como no podía elegir nuevos jueces, ¿no? Impulsa la reforma. ¿Y con la reforma qué pasa? Antes el sistema penal era juzgados de primera instancia, Cámara de Apelaciones y después tenían la Corte. Entonces, Menem, ¿qué hace? Con la justicia oral, lo que mantiene los tribunales de primera instancia, mantiene la Cámara de Apelaciones, que es la que controla los juzgados de primera instancia, crea los tribunales orales, que es donde se desarrolla el juicio, y después tiene la Cámara de Casación Penal. Y por último, viene la Entonces, ¿qué hace? Los 12 jueces federales de Capital Federal son como la mesa de entrada de la denuncia de corrupción. Son los jueces que tienen que investigar al presidente y al Poder Ejecutivo en todas las denuncias de corrupción que haya sobre el Estado Nacional. Estos 12 jueces no los había elegido Menem, porque venían del anterior gobierno. Y él, para tener impunidad, necesitaba garantizarse a 12 jueces que no lo investiguen. Entonces, ¿qué hace? Asciende a los 12 jueces de primera instancia a los tribunales orales y se libera a los 12 juzgados, 11 en realidad, porque a Salvini de Cubría ya le había elegido él por decreto. Entonces, lo que hace es libera a los otros 11 juzgados y elige a los 11 jueces que le garantizaron impunidad durante toda la década. Entonces, fíjense cómo un incentivo que en teoría iba orientado a mejorar la institucionalidad de la justicia termina sirviendo a un proyecto de una asociación ilícita. Okay. Por eso es fundamental combinar estos tres elementos si yo estoy construyendo potencia para generar impacto en el proyecto. ¿Y ahí se rompe el Poder Judicial? Ahí es cuando el Poder Judicial se rompe, como que ya no tiene más independencia. Ahí bueno, lo empieza. que pasa es que ahí, digamos, la justicia federal es la justicia más politizada, porque básicamente, digamos, interactúan con el público y el Estado. No, ahí lo que se generó fue, digamos, un grupo de 12 jueces que le brindaron protección a una determinada asociación ilícita. Pero si no hubiese modificado eso, no pasaba nada. No sé, no lo sabremos. Digamos otro método. No lo sabremos. Por ahí, digamos, los 12 jueces que estaban se corrompían o no sé. Nos quedaremos con la intriga. La estrategia del kirchnerismo es distinta. La estrategia del kirchnerismo no va por los jueces, va por los fiscales. ¿No? Que están antes. No, son complementarios, pues si un juez investiga o no investiga y el fiscal no apela, no actúa, no activa la causa muere y eso es lo que apunta. No, por eso Campagnoli es molesto. ¿No? Okay. Avanza ahí. Sí, más.
Más. Ahí va. Y después algunos cambios de lógica para ir terminando que a mí me parece fundamentales. Son pocos. Bueno, esto lo hablaba, ¿no? Del liderazgo personalista al liderazgo articulador. Para mí, la que viene. Hay un problema y cuando pensamos en espacios colectivos, por lo general, lo que hacemos es tratar de buscar consenso, ¿no? ¿Qué implica el consenso? El consenso implica estar de acuerdo en el objetivo y en la estrategia para lograrlo. Tenemos que estar de acuerdo en un todo, ¿no? Entonces, esa es la construcción de consenso. Y claramente, ¿no? Si imaginamos que el espacio colectivo es un círculo, el consenso está dentro, ¿no? Entonces, pero hay otros tres niveles de trabajo que a mí me parece que son fundamentales y nos cuesta muchísimo poder operar. El primero es la síntesis de la contradicción, que es ¿qué pasa con los espacios colectivos de consenso? Que por lo general se conforman con pares, no tenés mucha diversidad, porque tenés que consensuar todo, entonces tenés que estar en un todo de acuerdo, y los que están en todo de acuerdo son básicamente pares. Ahora, sabemos que con consensos y espacios colectivos entre pares es muy difícil meterse en la diversidad social que tiene hoy una comunidad. Entonces, síntesis de contradicciones. Síntesis de contradicciones es básicamente la capacidad que yo tengo de llegar a un lugar común con el otro. Es hasta dónde puedo llegar con el otro. Es el límite, si se quiere, del espacio colectivo, ¿no? Hasta acá construyo en consenso, por fuera ya es disenso, ¿no? Y la síntesis de las contradicciones es básicamente la política. Bernardo Toro dice que un político que trabaja está equivocado. Lo único que tiene que hacer el político es hablar, porque el trabajo del político es lograr síntesis de contradicciones. Las leyes son síntesis de contradicciones. Entonces, es hasta dónde pudimos llegar juntos. La divergencia, que también es necesaria, hay que sacarla del espacio colectivo, no para ignorarla, sino para trabajarla por fuera, ¿no? Es decir, requiere todo un trabajo, la divergencia, que después vuelva al espacio colectivo convertida o en consenso o en síntesis de contradicción. O se quede afuera, pero si meto la divergencia dentro del espacio colectivo, estamos perdidos. Y el otro y el último componente es la convergencia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me permite ampliar la diversidad de un espacio colectivo? ¿Qué es la convergencia a diferencia del consenso? El consenso es absoluto acuerdo en el objetivo y en la estrategia para llegar al objetivo. La convergencia es acuerdo en el objetivo, pero libertad para la estrategia. Es decir, nos podemos poner todos de acuerdo ahora en no sé, desarrollar acciones para que se cumpla en plenitud la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, seguramente vamos a tener muchísimas ideas distintas. Entonces, nos ponemos de acuerdo en el objetivo a converger, pero cada uno después llega por su camino, ¿no? Uno irá por la sociedad civil, otro por la política, otro por la empresa, y todos vamos construyendo el objetivo de alcanzar la plenitud del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ahí hay la sensación que en América Latina tendemos siempre a forzar consensos y nos olvidamos que también podemos operar colectivamente desde la convergencia, de ponernos de acuerdo en un objetivo y liberar la estrategia para que cada uno se sienta cómodo en llegar a esa estrategia. Lo que sí tenemos que construir claramente es un marco de valores, ¿no? Lo que no se puede relajar es el marco de valores. Ahora, dentro de ese marco de valores podemos tener consensos, podemos tener síntesis de contradicciones, podemos tener convergencias. Sigamos. Cambio de lógica. Sí, acá avanza. Ahí estamos. Acá tenemos un punto que es ¿qué hacemos con las empresas? Porque la verdad, digamos, el sector empresario es todo un tema. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, la sociedad nos hacen creer que hay un tercer sector que sería la sociedad civil. Desde mi punto de vista, definir a la sociedad civil como un sector es una aberración, primero conceptual, porque si hay algo que no impulsa a la sociedad civil son agendas sectoriales, que impulsan agendas colectivas. Entonces, conceptualmente el tercer sector, llamar a la sociedad civil tercer sector es una aberración conceptual. Pero, por otro lado, desde la práctica, para ser más pragmáticos, yo la verdad que veo dos sectores claramente, ¿no? El sector del Estado y el sector del mercado. Sociedad civil no veo construida como sector. Lo que veo sí es una sociedad civil operando en la brecha entre el Estado y el mercado, y las brechas que ofrece el Estado y las brechas que ofrece el mercado. Entonces, ¿cómo abordamos a el mercado?
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que construir sistemas productivos basados en el paradigma del cuidado. Y lo que genera un sistema productivo basado en el paradigma del cuidado son tres tipos de bienes. Es decir, la empresa debe colaborar en aportarle a la sociedad tres tipos de bienes. Bienes públicos, bienes universales y bienes rentables. Entonces, esto es lo que hace una empresa, ¿no? Cuando nosotros metemos en la empresa, en este concepto de RC, etc., estamos llevando a la empresa a algo para lo cual no está preparada. La empresa tiene que impactar positivamente en la sociedad haciendo lo que sabe, que es producir. Y para eso tiene que ayudar a generar bienes públicos. Bien público, ¿qué es? Bien público es todo aquello que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Bien público no es aquello que administra el Estado, ¿no? Es decir, cuando hay... ¿Por qué una plaza es pública? Porque por esa plaza transita el gerente de una compañía y el cadete de una compañía. Y recibe el mismo servicio, ¿no? El que ofrece esa plaza. Entonces, es un bien público. ¿Por qué la educación es un bien público? ¿Cuándo es un bien público la educación? Cuando el chico de mayor recurso y el chico de menor recurso accede a la misma calidad educativa. Eso es un sistema público de educación. Ahora, si el chico que más paga, o que puede pagar, accede a una calidad educativa distinta al chico que no puede pagar, no tenemos sistema de educación pública. Tenemos sistema de educación administrado por el Estado, sistema de gestión privada. Pero no tenemos a la educación como un bien público, porque no le está garantizando acceso a oportunidades a todos, ¿no? Entonces, Colombia hizo una estadística. Le preguntó a los docentes, a los maestros, de la educación pública, a dónde mandaban a sus hijos. El 75% mandaba a sus hijos al sistema privado de educación. Es decir, la misma gente que está administrando el sistema público estatal de educación mandaba a sus chicos al sistema privado de educación. Colombia no tiene sistema público de educación. Entonces, ¿y cuál es el problema con la educación pública en América Latina? Lo que se está viendo es que los sectores que más pueden exigir al Estado calidad educativa solucionan el problema de la calidad educativa pagando colegios privados. Y el Estado termina, digamos, se terminan refugiando en los sectores que menos capacidad tienen de incidir y presionar al Estado para mejorar la calidad educativa. Entonces, el problema que tenemos en América Latina, comparando a la ley 1430 cuando nace, educación universal, pública, gratuita, donde todo el mundo iba a un sistema fuerte de educación estatal, etc., a hoy, donde los sectores que más pueden garantizar excelencia educativa terminan resolviendo ese problema en la educación privada. Entonces, lo que hay que recuperar en el sistema educativo no es la gestión estatal, es recuperar el sistema público de educación donde todo el mundo acceda a la misma calidad educativa, ¿no? Así como la ley 1430 garantizó la universalidad del acceso a la educación, tenemos que inventar la ley 1430 de la calidad educativa y ya no solamente garantizar universalidad, sino garantizar excelencia educativa. Entonces, bien público en definitiva no es lo que administra el Estado, sino todo bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Bienes universales son aquellos a los que accede un universo, un grupo de la sociedad que cumple determinados requisitos, de manera automática, directa, etc. ¿No? Es decir, la jubilación es un bien universal. Yo cumplo determinados requisitos, accedo a la jubilación. Y bienes rentables, en realidad acá no es rentables, son bienes útiles. Es decir, ¿qué es un bien útil? Un bien útil es un bien rentable, digamos, la empresa tiene que producir bienes, pero ese bien útil, digamos, tiene que aportar valor al planeta y a la sociedad. Un bien que no es útil, que degrada, digamos, al planeta o quita valor a la sociedad, no debería producirse. Por ejemplo, el oro. Solo el 7% del oro se aplica a tecnología y ciencia. Todo el resto va a joyas y a lingotes. Es decir, estamos agujereando el planeta para desenterrar oro y enterrarlo en las bóvedas de los bancos suizos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un bien útil y bien inútil, ¿no? Sin dejar de ser rentable. Entonces, aquí hay un cuadro que está bueno, que lo desarrolló Bernardo. ¿Cuál es el problema del sistema productivo actual? Que se mueve con el paradigma del bien rentable. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si el bien es rentable, es decir, económicamente rentable, yo después ajusto las políticas
para que se promueva ese bien, ajusto el marco legal. Si esto genera dignidad humana, no es mi problema, y si impacta positivamente en el planeta, menos. ¿No? ¿Por qué? Porque el paradigma es rentable. Entonces, si el bien es rentable, yo lo produzco. No importa si destrozo el planeta, si garantizo la dignidad humana, si tengo que forzar la política y las normas para producir. El sistema virtuoso es a la inversa. Es decir, ¿qué debería producir la sociedad? Debería producir bienes que impacten positivamente en el planeta, que garanticen dignidad humana. A partir de ahí genero un marco normativo que proteja ese bien, que lo desarrolle y genero la economía que lo produzca. Eso es el concepto de bien útil, ¿no? A diferencia de bien rentable. Entonces, mientras nos vamos con el paradigma de bien rentable, estamos perdidos. En la medida que generemos bienes útiles y empresas que además aporten a la construcción de los bienes universales y de los bienes públicos, vamos a generar un sistema un poco más virtuoso que el que tenemos. En la medida que siga el paradigma de lo rentable, estamos perdidos, ¿no? Estamos volviendo al principio, 4.000 millones de pobres en el mundo. No, ¿no te parece, Carlos, que debería ir en el dibujito anterior? Sí. Por ponerlo? La ética en primer lugar. No, porque si desaparece el mundo no tenés hombres. Lo que pasa es que me da la impresión, ¿no? Para determinar de qué forma puede llegar a desaparecer el mundo se necesita un marco ético de discusión. Sí, para el hombre, pero la biología no funciona por las reglas del hombre, digamos. No, del ¿sabes ser por humano. qué, ¿sabes por qué te digo la sugerencia? Porque me da la impresión de que, si no, como que te das un marco muy tecnocrático, y entonces pondrías en manos de los biólogos la decisión de lo que es correcto, ¿no? Desde el punto de vista ético. No, porque... A ver, creer que el ser humano define la biología, es decir, cuando dicen va a desaparecer la especie humana, va a desaparecer el planeta, es una huevada, digamos. La naturaleza borra a la especie humana en un segundo. Entonces, lo que primero hay que garantizar es que el mundo siga siendo mundo, digamos, ¿no? Esto no te lo define un biólogo tampoco, es el sistema que te lo define. ¿Es un sistema ético o no ético? No, porque ético acá lo aplicamos al concepto más reducido, ¿no? Que es garantizar dignidad humana. Es decir, acá asegurás el planeta, acá asegurás la existencia del planeta y acá asegurás una calidad de vida digna de la especie. Si podemos ir a otros mundos, entonces en una de esas habría que poner la ética primero, pero teniendo uno solo, me parece que estaría válido. No, es que si no tenés hombres, ¿para qué querés ética? Bueno, igual, sí, está bueno. De hecho, la discusión era si legalidad o política va primero. Tu exposición hace claro hincapié en la ética. Sí. Está fundamentada en la ética. Sí, sí. Pero sí, porque además me estoy apropiando de un bien que no es mío. El agua no es mía. Este esquema yo lo relaciono con la economía del bien común, que es todo un auge de Europa. Me gustaría que si vos conoces algo pudieras sintéticamente poder explicarlo de qué se trata. Sí. Yo tenía un cuadrito que está en esa Porque hace computadora poco que se explicaba hizo en la cómo- UBA la Sí, presentación Cristina en la Calvo- Argentina Cristina sobre Calvo- este movimiento que se está haciendo. Bueno, si les interesa ese tema, podemos invitar a Cristina Calvo, que es la que está impulsando todo eso. Ah, bueno, porque Así yo lo lo hacemos. había invitado a que fuera a la charla de la UBA. Inviten a un calvo que sepa. No, pero está bueno, porque apunta a eso precisamente. Sí, 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 Cristina Calvo. Después ya tenemos dos para invitar. Sí. A Gustavo Vera y a Cristina Calvo. Pero invítenlo por separado. Sí, porque si no Cristina Calvo no va a poder hablar. Porque Gustavo Vera que habla, arranca no respira. Acá esto se lo comparto porque me parece bien gráfico. Por lo general, esto está pensado para justamente medir sistemas productivos, pero me parece que está bueno pensarlo también para poder medir movidas sociales. Por lo general, cuando nosotros tratamos de medir, la sociedad civil la verdad que mide muy poco, porque siente que la medición y la evaluación pone en riesgo la donación, etcétera, o me deslegitima. No entiende la evaluación como una herramienta de gestión. Entonces, por lo general, los que miden, sobre todo las empresas, miden bajo el concepto de la curva de la eficiencia. Y como vemos, la curva de la eficiencia tiene un desarrollo inicial, un crecimiento de ese sistema, y después la meseta, porque la capacidad de carga del sistema es donde pone el techo. Entonces,
La idea, sobre todo en el plano social, porque para una empresa te puede funcionar, ¿no? Porque llegaste a un derecho a acumular ganancia en esa dimensión, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tendés a infinito? ¿No? Que a nivel de la empresa, esta curva respondería de manera perversa a la construcción de un monopolio. Ahora, esta curva aplicada desde la buena práctica en la transformación social, el desafío es cómo es muy difícil medir, digamos, transformación social desde la curva de eficiencia. Porque justamente las necesidades tienden a infinito. Entonces, ¿cómo yo genero un proceso de transformación social que me permita tender a infinito? Y es la curva de la colaboración. Es decir, ¿cómo vamos construyendo una curva que me permita ir enhebrando, ¿no?, las distintas curvas de eficiencia? Cuando llegué a mi techo, me junto con otro y empiezo a construir una nueva curva y vamos tendiendo la transformación social hacia el infinito. Por eso, tanto hincapié en el hecho de operar con los recursos que el otro necesita requiere de articulación, porque no todos los recursos los tengo yo. Esto de buscar convergencias, de empezar a articularse con los distintos, porque a mí me parece que una buena, por ejemplo, no es porque esté Totti acá presente, hagamos cuenta que está ausente, pero tipos como Totti o Gustavo Vera, ¿cuál es un valor distintivo que tienen y por qué pueden articular con tanta gente? Porque siendo tipos con ideología, no ideologizan los vínculos, ¿no? Entonces, el punto es ese, digamos, cómo me junto con los diferentes, haciéndoles entender a ellos que yo tengo mi ideología, pero que podemos ir juntos, que puede haber síntesis de contradicciones, que podemos llegar juntos hasta un lugar. Y después seguimos cada uno por nuestro lado, a donde ya no hay coincidencia. Entonces, el problema del tipo que tiene ideología e ideologiza vínculos es que restringe, sesga, la capacidad que tenés de poder articularte en la diversidad. Y la verdad, que nos guste o no, somos 40 millones de argentinos y es muy diversa la sociedad. Entonces, el gran desafío que me parece que tiene la clase de dirigente política argentina son dos o tres, ¿no? Uno es cómo buscamos colaboraciones para poder tender a infinito, que es lo que se necesita para generar transformación social, sin perder la ideología, pero sin ideologizar los vínculos. Otro punto que tiene de debilidad, sobre todo la sociedad civil, es el hecho de que no entiende la lógica del otro. Nosotros queremos imponer nuestra lógica y somos el que menos poder tiene, por lejos, ¿no? Es decir, el Estado tiene el poder formal, la empresa tiene el poder económico, la sociedad civil tiene un poder difuso. Entonces, ¿cómo logramos que, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, el tema de entender la lógica del otro, y sobre todo el que tiene el poder. A mí me pasó una anécdota fenomenal con el filósofo contemporáneo Aníbal Fernández. Escribe libros también, ¿no? Aníbal, cuando llega el kirchnerismo al gobierno, nosotros en Poder Ciudadano ya los conocíamos de Santa Cruz. Entonces, no sé, a los 2 meses, en ese momento estaba el canal PIE, ¿se acuerdan? El cable PIE, la política y economía que decían plantas y escritorios, porque eran todos los programas iguales. Un escritorio y una planta y... Bueno, y entonces me invita Clara Mariño, tipo 11:30 de la noche. Imagínense quién puede ver ese programa a las 11:30 de la noche con Clara, que es divina, pero más aburrida, hablando de eso. Entonces, cuando uno más o menos tiene ejercicio, como te da muy poquito tiempo, no tenés que responder lo que te preguntan, sino lo que querés. Entonces, Clara me pregunta, ¿con qué 3 funcionarios del nuevo gobierno se puede trabajar? Y le digo, mira, no soy clara con cuáles 3 se puede trabajar. Hay uno con el que no se puede trabajar. ¿Quién es? Me dice. Aníbal Fernández, que estaba de ministro del Interior. Porque Aníbal Fernández, y el tipo estaba cajoneando la reforma política y nosotros veníamos empujando la reforma. Día siguiente, 8 de la mañana, suena mi celular. ¿Quién era? Aníbal Fernández. Mi presidente, Aníbal Fernández, me llama a mí. El presidente de Poder Ciudadano. Charlie, ¿qué dijiste en la televisión? ¿Qué sé yo? No sé, ¿por qué? Porque llamo a Aníbal Fernández. ¿Cómo podés hablar mal de él si no lo conoces? Le digo, mira, decirle que lo conocemos mucho más de lo que cree, porque nosotros trabajamos con una asociación vecinal de Quilmes, que nos había pasado la biografía de la organización. Y yo la tenía como libro de cabecera. Entonces, le digo, bueno, si está enojado porque hablamos y no lo conocemos, pedirle una reunión, decirle que lo queremos conocer. Pensando que me va a recibir, y nos recibe. Entonces fuimos 3 miembros del consejo directivo, porque el consejo directivo para trabajar no viene nunca, pero
para ir a la reunión, vienen siempre. Miembro, creo que fue, después aprovechamos y hicimos una reunión porque había pueblo. Y después vino la chica que manejaba en ese momento el área de política. Y entonces, era la chica que coordinaba, ahora es la diputada Laura Alonso. Y entonces nos sentamos y viene lo primero que hace Aníbal, estaba con su despacho, ¿no? Me tira la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Lee tal artículo. Se refería a la importancia de los partidos políticos. ¿Sabes quién escribió este artículo? Supongo que usted. Exactamente. Entonces vos, ¿cómo que empezó? Como es él, ¿no? ¿Cómo va a poder? Es muy divertido el tipo, porque es divertido tenerlo ahí en las cuatro paredes, ¿no? Yo discutiría 8 horas con él a puerta cerrada para aprenderse un montón. Además le encanta la polémica. Miente con la misma cara que dice la verdad, entonces si vas a discutir, afuera te mata. Yo lo discutiría medio segundo en televisión, por ese tipo. Pero adentro es todo un ejercicio. Entonces, dice, a ver, ¿por qué a Poder Ciudadano le interesan los partidos políticos? Entonces yo dije, Laura, tu tema, porque la de política. Y entonces empezó, 10 minutos escuchándola, termina y le dice, los partidos políticos no son un problema de los ciudadanos, son un problema de los afiliados. ¿No? Entender la lógica del otro. Yo cuando salí de ahí le decía a Laura, agarremos 50 voluntarios, los afiliamos al PJ y les tomamos el PJ, digamos, y se te está diciendo cómo lo hacen, ¿no? Entonces, a la hora y media, uno de los miembros del board abrió la boca y dijo del consejo, ¿no? Perdón, ministro, ¿por qué nos recibió 1 hora y media? Y el tipo me clava la mirada y me dice, porque cuando ustedes van a la televisión les creen, y yo quiero saber cómo piensan. Entonces, si el tipo que maneja el poder se preocupa por entender la lógica de 3 pelagatos de una ONG, ¿cómo nosotros de la sociedad civil no vamos a preocuparnos por entender la lógica de los que manejan el poder? Porque ¿qué pasa con la sociedad civil? Si vos querés que otro coma tu menú, es simple, digamos. O tomás la cocina, cocinás vos y la gente que se sienta a la mesa come el menú que vos cocinás, o te sentás a la mesa, empezás a pedir cosas ricas, ¿no? Y ves si la gente te va a ir convenciendo que los que están sentados ahí coman tu menú. Ahora, si jugás de mozo, no vas nunca a lograr que alguien coma tu menú, porque vas a servir lo que cocina el de la cocina o lo que pide el de la mesa. Y la sociedad civil viene jugando de mozo, porque no entiende la lógica del otro. Bueno, ya está, ya me despaché contra la sociedad civil. Son unos boludos. Y fuera del programa, ¿por qué nos tenemos que dedicar a hacer lo que hacemos, ¿no? El fundamental. Más allá del impacto que tengamos, ¿no? Hasta ahora yo manejé las debilidades. Yo hace 2 años fui a la provincia de Catamarca, invitado por la empresa que está explotando la mina más grande a cielo abierto, que es la Lumbrera. Bueno, esta es la foto que la propia compañía le sacó al lugar antes de empezar el pozo. Así era el paisaje del lugar donde hoy está la mina La Lumbrera. Pasá. Esta es la foto que saqué yo hoy en La Lumbrera. Estos camioncitos que parecen manchas, yo llevo a un 25% de la rueda, ¿no? Son esos camiones de minería. Las camionetas tienen antenas altísimas. Digamos, si les preguntamos por qué tienen una antena y una bandera, es para que las vean los camiones, porque tienen un ciego, ¿no? Un ángulo ciego donde no ven, se les puso una galleta y se la llevan puesta. Entonces, fíjense lo que estamos generando, ¿no? Es decir, esta no es una mina de oro, pero se saca muy poco oro de acá. Pero imaginen que hay minas para oro, digamos, en donde es un bien inútil y estamos haciendo pelota el planeta, por eso la importancia de la biología, ¿no? Para sacar un bien. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos es justamente, ¿no? Cómo participamos para llevar mucha más racionalidad a todas las decisiones que se toman, ¿no? Porque los efectos son irreparables, todo esto no se vuelve a tapar, todo esto queda. Entonces,